Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, compañeros, personas que nos visitáis y estáis siguiendo estos estudios. Y hoy vamos a adentrarnos. ¿Acordáis que la semana pasada estuvimos hablando de la crucifixión, de la muerte? Jesús es sepultado en aquella tumba que estaba vacía, no se había usado y que se encontraba en un huerto cerca de lo que se llamaba el Calvario. Jesús es puesto allí, es amortajado, pero porque era ya Shabbat, y claro, ellos eran judíos. No olvidemos que Jesús fue judío, y esto, para aquellos que de alguna manera intentan escapar a esta realidad, tenían que ponerle perfumes y ungüentos. Ellos pensaban que había muerto y ya está. Claro, se sentían un poco defraudados. ¿Cómo es posible que él, que nunca afirmó directamente que fuera el Mesías? Pero ¿cómo es posible que nosotros pensábamos que él era el Mesías y sin embargo muere? Cuando parece que, interpretando las escrituras del Antiguo Testamento, era un Mesías glorioso. Pero bueno, lo entierran y entonces llega el Shabbat, día de reposo. Y llegamos el primer día de la semana. El primer día de la semana para nosotros es el lunes. Sin embargo, para los judíos es el día siguiente al Shabbat. Por lo tanto, el domingo. Dice, el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado para embalsamar, perfumar el cuerpo de Jesús que tanto amaban. Al llegar, resulta que se encontraron con la piedra que cerraba el sepulcro, que había sido removida. Entraron, imaginaos qué perplejidad, entraron, pero resulta que no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor. Estaban aún desconcertadas, claro, imaginaos, van a embalsamar el cuerpo de Jesús, ven, porque claro, en otro lugar dice que María, que fue también de las primeras, la primera, pensaba, ¿quién me va a mover la piedra del sepulcro? Pero se la encuentran ya separada. Y entonces resulta que se encuentran como asombradas, desconcertadas, claro, no sabían qué había pasado, pero se les presentan dos hombres vestidos con ropa resplandecientes. ¡Guau! Vaya susto, ¿verdad? Que al ver que las mujeres se postraban rostro en tierra, llenas de miedo, les dijeron, ¿por qué buscáis? Una frase, a mí personalmente me llena. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué digo que me llena? Porque muchas veces nosotros buscamos entre los muertos a Jesús que está vivo. Y nos quedamos con una visión corta de esa realidad. Nos quedamos limitados, como si tuviéramos un muro delante. ¡Ay! Nosotros no debemos de buscar a Jesús entre los muertos, porque Él está vivo. Juan tiene una expresión, el evangelista Juan, que la voy a leer ahora porque considero
preciosa. En 14, 18 en adelante dice: no os voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. Está hablando el Jesús terreno. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más, pero vosotros sí me veréis. Y porque yo vivo, también vosotros viviréis. En aquel día os daréis cuenta de que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Precioso. Y aquí es el momento cumbre. Y aquello de ¿qué hacéis? ¿Qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí. Ha sido resucitado. Y los ángeles, los hombres aquellos, recordad que Él os habló de esto cuando aún estaba en Galilea. ¿Os acordáis? Sus palabras en Cafarnaún y en los pueblos de alrededor. Dice: ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iban a crucificarlo, pero que resucitaría al tercer día. ¿Y qué pasa? Ellas, recordaron en efecto las palabras de Jesús, eran mujeres las que habían, y regresaron del sepulcro, llevaron la noticia a los 11, es decir, fijáis, ¿no? Eran las mujeres las que habían ido, y a todos los demás. Así pues fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las otras que estaban con ellas, quienes comunicaron a los apóstoles lo que había pasado. Lo he dicho más de una vez. Resulta que Pablo dice que el primero que se le apareció fue a Pedro. A este Pablo. Dice, pero a los demás apóstoles les pareció todo esto una locura y no las creyeron. Claro, el testimonio de una mujer en aquella época era un testimonio no solamente poco válido, sino nulo. Nulo. Y no las creyeron. Las tomaron por locas. Pedro, ay, nuestro impulsivo Pedro, sin embargo, se decidió y echó a correr hacia el sepulcro. Al inclinarse y mirar, solo vio los lienzos, así que regresó a casa lleno de asombro por lo que había sucedido. Jesús había sido resucitado. Y Pedro fue el primero en que da testimonio de ello, en su primer discurso que hace a las gentes después de venida el Espíritu Santo. Esto está en Hechos, capítulo 3, en que lo primero que afirma es precisamente que Jesús ha resucitado. Perdón, capítulo 2, y lo dice, ¿no? Hermanos, voy a hablaros con franqueza. A nadie se le oculta que nuestro antepasado David murió y fue enterrado. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido solemnemente que un descendiente de su misma sangre había de sucederle en el trono, previó la resurrección del Mesías cuando anunció que ni lo abandonaría al poder del abismo, ni su cuerpo se corrompería. Pues bien, a este Jesús, Dios lo ha resucitado y todos nosotros somos testigos de ello. Hermanos y hermanas,
hermanos y hermanas, hoy quisiera que todos nosotros hiciéramos realmente un acto de afirmación de nuestra fe en Jesús resucitado. Que tomásemos conciencia de que Él ha sido resucitado. Y además con una característica, que nosotros también, algún día hablaremos de esto tan impresionante, nuestra vida está escondida en Cristo resucitado. Y Pablo nos dice que cuando Él vuelva, nosotros seremos manifestados con Él. El centro de nuestra fe, el centro de nuestra salvación, el núcleo de nuestra esperanza de perdón de pecados y de salvación, precisamente se confirma con la resurrección de Jesús. Por eso, esta tarde, hagamos un acto de fe y pidámosle de todo corazón que queremos verlo con ojos de fe en nuestra vida y a nuestro alrededor. Cristo ha resucitado. Cristo fue resucitado. Y Cristo vive, el Mesías vive hoy en día entre nosotros, resucitado. Que Él nos bendiga. Amén.